Bueno, buenas tardes, compañeros. Hola, Juanma. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Pues Bien, bien, ¿no? Todo dentro de lo bien. que cabe, todo bien. Dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Bueno, estamos esta tarde con el profesor Juan Manuel Ropa Moreno, podólogo. Digo profesor porque tuvo su etapa de docente, ¿verdad? Si no me equivoco, Sí, en la estuve Universidad más de 10 Europea, ¿no? años en la Universidad Europea dando clase, daba podología general, orto, en fin. Y pues nada, pues es otro de los compañeros que considero amiguete y además es un tío que tiene una mente pues bastante especial. Trabaja muy bien el tema de la biomecánica, el tema de la ortopedia y siempre que he hablado con él, pues cuando hemos coincidido, pues es una mente inquieta y se aprende mucho de él. Por lo tanto, vamos a disfrutar y quería hacerle una entrevista porque creo que todos podemos aprender un poquito de él. Entonces, el tema que hemos elegido es pues un poco lo que es la exploración biomecánica, ¿no? Todo Ujú. lo que conlleva y lo que rodea la exploración biomecánica. Entonces, Juanma, si quieres, te voy haciendo algunas preguntas y vamos un poco debatiendo, ¿no? En el sentido de la exploración biomecánica, ¿qué importancia tiene para ti la exploración biomecánica en sí? Yo creo que como podólogos que somos, al final somos los que nos dedicamos el equilibrado y el paralelo de los coches, nosotros lo hacemos en los humanos como podólogos, ¿no? Otra analogía sería la graduación de la vista en los ópticos. Yo creo que es una cosa indispensable, que tenía que ser el primer filtro que utilizáramos cuando un paciente nos viene de nuevas, ¿no? Muchas veces los pacientes vienen encasillados pues, a hacerse una quiropodia y parece que el tema de la exploración biomecánica lo dejamos a un lado y le quitamos los callitos y el paciente se va con un problema que seguramente para él era más importante que los callitos que le hemos quitado o la quiropodia que le hemos hecho. Entonces, al final yo llevo muchos años trabajando y abogo siempre en lo mismo, que al final todo el paciente que entra a la consulta debe hacerse una, vamos a llamarlo así, mini exploración biomecánica, ¿no? Y ser capaz de que el paciente te transmita cuál es su problema principal. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, porque sí que es verdad la importancia que tiene la exploración es tal que incluso hemos pasado, bueno, y tú, que te considero uno de los pioneros en España con la transmisión de estas nuevas tendencias que aparecieron en los años, ¿no? Sí. Estos nuevos modelos biomecánicos que impartíais en la Universidad Europea y demás, ¿no? Con el profesor Javi Pascual y otros Uh-huh. compañeros más, ¿no? Fíjate que ha habido una evolución en los diversos paradigmas, ¿no? De la biomecánica, ¿no? Y para ti, ¿qué entiendes? Es decir, que hayan diferentes tipos de análisis biomecánicos. Es decir, ¿lo justificas? ¿Es necesario? ¿Es fruto de la evolución de esas nuevas apariciones de nuevos paradigmas? ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que es muy importante que haya diferentes tipos de análisis biomecánico. El problema es la confusión, porque, bueno, pues al final el podólogo de a pie, pues tiene tanta información, se le ofrecen tantos equipos diferentes, de diferente índole, que muchas veces nos perdemos en, oye, si es que yo no me puedo comprar, nadie se puede permitir comprar 15 tipos de equipo pues, para tener un análisis cinemático serio, para tener un análisis cinético serio, nadie puede permitirse el gol estándar que sería Beacon, en fin. Entonces, pues todos los podólogos al final tienen que decantarse por uno de estos equipos que al final te va a dar una visión parcial del problema mecánico del paciente. Y muchas veces nosotros enfocamos la exploración biomecánica a utilizar ese determinado aparato que nos hemos comprado. Porque, entre otras cosas, pues hay que amortizarlo o es lo que más marketing le da a nuestra consulta o demás. Y yo creo que infravaloramos nuestras capacidades de exploración. Si es que al final una exploración biomecánica con mayúsculas tiene que ser una exploración. Y las pruebas clínicas hoy por hoy son las que nos van a orientar pues, a los diferentes tratamientos, ¿no? Entonces yo siempre le insisto a los compañeros en no dejarse llevar por el marketing, ¿no? Pues, Sí, en ese sentido, fíjate, eh, es verdad como tú dices, que muchas veces infravaloramos, ¿no? O se infravalora a nosotros mismos, ¿no? a nosotros Y mismos. entre compañeros. La capacidad que tenemos como ser humano, ¿no? Del Uh -huh. raciocinio, ¿no? Y de
de aprender y de escuchar del paciente, ¿no? Porque bien sabes tú que cuando le hacemos la entrevista al paciente nos da muchísima información, pero muchísima, ¿no? En esa anamnesis. Y luego, en ocasiones no es necesario, bajo mi punto de vista, en ocasiones no es necesario tanta aparatología para determinar por qué duele un tejido, ¿no? Es decir, en función del tipo de paciente se aplican unos protocolos u otros, ¿no? Pero sí que es verdad que no tenemos que perder la esencia de la entrevista y de escuchar y de palpar, ¿no? Y a relación de esto de palpar, y más si aplicamos o introducimos el modelo de estrés de tejidos, ¿no? Juanma, que lo conoces, que lo practicas. ¿Qué importancia tiene para ti, tío, que este modelo de estrés, este cambio, ¿no?, que ha habido en estos últimos años, gracias, entre otros compañeros, al doctor Kirby, Fuller, McCoy y demás, Spooner? ¿Qué importancia te es para ti este modelo? ¿A ti en qué te ha ayudado a aprender a entender la patología con estos prismas? Sí, pues al final esto es como unas nuevas gafas que nos hemos puesto a partir de que utilizamos el estrés de tejidos para ver la realidad de una forma diferente, ¿no? El estrés de tejidos yo creo que define lo que estábamos hablando hace un momento de la exploración con mayúsculas, el no dejarse llevar por el aparataje o yo tengo que amortizar este equipo que me he comprado y tengo que hacerle una baropodometría sí o sí a todos los pacientes. Pues no, pues muchas veces hay muchas patologías en las que la barometría, precisamente la barometría no nos va a decir gran cosa, ¿no? Entonces, el estrés de tejidos al final nos representa un poco el juego de las fuerzas. Lamentablemente los podólogos trabajamos con fuerzas y las fuerzas no se ven. Entonces es un trabajo un poco misterioso y cómo se distribuyen esas fuerzas, quién trabaja más, quién trabaja menos, y eso al final nos hace, bueno, pues entrar en la podología de lleno. Que ningún compañero me diga que trabaja en ortopedia, que pone plantillas y no tiene ningún problema. Entendemos que para quitar las fuerzas de un tejido hay que ponérselas a otro tejido. Y ese es el día a día de nuestra consulta, ¿no? Muy bueno. Ahora no me duele esto, pero empieza a molestarme esta otra cosa. Pues ese es nuestro juego y en esa magia pues tenemos que estar los compañeros. Por eso es importante el trato cercano con el paciente. Fíjate, me ha gustado mucho esa apreciación que has hecho, tío. El otro día, hablando con Javi, con el profesor Javier Pascual, gran amigo tuyo, yo le decía, oye, ¿tú qué opinas cuando a los pacientes le pones una plantilla y a la revisión viene y me dicen, algunos te dicen que bien, otros te dicen, pues bien, ahí no, me duele, pero me han aparecido unas molestias en otra zona, ¿no? Quizás, si lo vemos con el prisma de estrés de tejidos, tiene su coherencia, ¿no? Antes a lo mejor decíamos, un efecto colateral, hace años, ¿no? Decíamos, un efecto colateral, pues esto es que no está funcionando bien. Pero Javi me dice, no, si es que si colocamos una plantilla, es normal, como tú bien has dicho ahora, que haya adaptaciones en otros tejidos que se manifiesten o no se manifiesten, ¿no? A mí me gustaría quitarle gravedad al paciente, ¿no? Quitarle las fuerzas, levantarlo del suelo, pero lo único que podemos hacer es distribuir las fuerzas. Si te las quito de aquí, te las pongo en otro lado. Y ya está. ¿De qué herramientas disponemos para luchar contra el defecto o el exceso de fuerzas, aparte de las plantillas, ¿no? Sí, bueno, al final la primera consecuencia que vemos del exceso de fuerza es en el tejido dérmico y es al final lo que nutre el 80% de la consulta, vamos a decir así, normal de un podólogo, no excesivamente biomecánico, que son los efectos del exceso de fuerzas en la piel. Al final las hiperkeratosis, los clavos y demás. Pero hay muchos compañeros que en el momento en el que alguien viene a hacerse una exploración biomecánica, pues eso viene estrechamente asociado a ponerte una plantilla, sí o sí. Si te haces una exploración biomecánica, el PAC es exploración biomecánica más ortesis plantar, ¿no? Y en ese sentido, al principio de la entrevista, yo quería darle importancia pues a las mini exploraciones, ¿no? Al final, una mini exploración pues consiste en evaluar esas fuerzas y muchas
veces he encontrado pacientes pues con un síndrome de predislocación que han utilizado 6, 7 tipos de plantillas, pero nadie les ha puesto un vendaje. Entonces, incluso pacientes me han dicho, es que me extraña mucho que no me pongas una plantilla después de haberme hecho la exploración biomecánica. Bueno, pues es que en tu caso las fuerzas predominantes son fuerzas tensiles y lo que tenemos ahora mismo es que quitar esas fuerzas tensiles, y de estas plantillas que tienes, pues te pueden ayudar la segunda y la tercera plantilla que me has traído, ¿no? Las siliconas, llevamos en esta profesión haciendo siliconas mucho tiempo y, oye, parece que han entrado son un poco denostadas, vamos a decirlo así, ¿no? Pues yo he conseguido muchos éxitos con siliconas hechas a medida porque el problema del paciente es ese, en ese momento. Calzadoterapia, pues muchas veces con una pequeña modificación en el zapato o con tipos de calzado que venden en el mercado, pues podemos encontrar mejoría. Con trozos de fieltro para curar úlceras, ¿no? Bueno, pues con el Fixtoe, que estamos aquí, entre otras cosas, con esto. Yo he tenido la oportunidad de usarlo y a mí personalmente me ha dado buenos resultados. Si el paciente que eliges es el candidato. Exacto. Esto nunca podemos usar pan para todos o café para todos, ¿no? Una correcta indicación, ¿no? Una correcta indicación, eso es. Sí. Y siguiendo con este tema, Juanma. Sí, perdona. Y un segundo punto muy importante, que siempre nos olvidamos. Por un lado, siempre tenemos que quitar las fuerzas, y por otro lado, usar terapias antiinflamatorias, que es también una falta que veo en los compañeros, que parece que tienen miedo a recetar. Miedo a recetar antiinflamatorios, miedo a mandar frío, miedo a poner infiltraciones, ya sea ecoguiadas o no. Yo creo que, por un lado, tenemos que liberar los tejidos de tensión, los tejidos afectos, pero por otro, el paciente ha venido a pedir ayuda, ¿no?, a un profesional sanitario. Entonces, que no tengamos miedo a acelerar el proceso, pues quitando la inflamación de los tejidos. Sí, mira, sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Es decir, colocamos las plantillas, como tú dices, para liberar cargas en los tejidos, ¿no? Es verdad. Pero eso no lo es todo. El tejido está dañado y más la patología que vemos nosotros, que es una patología por sobrecarga, es un daño tisular por un sobreuso, un exceso de ciclos de carga, ¿no? Quitamos la carga como la plantilla, pero si hay un daño tisular, habrá que ayudarle, ¿no?, a ese tejido a recuperarse, ¿no? Bien, como tú dices, con antiinflamatorios, con fisioterapia, con frío, con cualquier tipo de herramienta terapéutica que tengamos. Totalmente de acuerdo. Y tú eres también de los que, yo por ejemplo, antes no lo hacía tanto, pero ahora, desde que incorporé el modelo de estrés de tejidos a mi práctica clínica, me cito de forma más temprana a los pacientes para ver un poquito cómo van, vas monitorizando ese tratamiento ortopédico, le ajustas de aquí, no le ajustas de aquí, o pones plantilla y nos vemos en 4 meses. Sí, o lo dejas al paciente. Cada paciente es un paciente N igual a 1, ¿no? Todos somos diferentes y todos necesitamos, pues, un tratamiento completamente diferente. Yo normalmente estandarizo, si en una semana el paciente no tolera la plantilla, que venga a verme. Si en una semana no ha sido capaz de tolerar la plantilla, algo ya es raro que la tolere, ¿no? Yo siempre le digo al paciente cuando sale por la puerta, hoy te vas a notar muy raro, hoy te vas a notar como Robocop, pero mañana te vas a notar un poco menos raro, pasado un poco menos raro, al siguiente un poco menos raro. Si cada día que pasa, pues la zona más extraña de la plantilla la notas cada día más, las cosas no van bien. Y entonces en una semana te vienes, modificamos si es necesario, bajamos y demás. Gracias a Dios, no viene mucha gente a la semana. Entonces, el índice de tolerancia de las ortesis que tengo es bastante bueno y, no sé, te diría que a lo mejor un 2% de la gente o un 1% de la gente viene a la semana a que le baje el arco, a que le toque alguna cosilla. Y lo que sí hago es una revisión al mes, mes y medio. Y les digo que si están bien, o si están mal, o si están regular, que vengan a esa revisión del mes y medio, ¿no?
Y luego hay patologías y patologías. Sí. Lógicamente, pues una metatarsalgia moderada, que el paciente no tenía demasiada molestia y demás, pues lo previsible es que vaya bien. Y hay disfunciones de tibial posterior que ya vienen en unos estadios muy avanzados, que le pones la plantilla para ver si consigues algo, bueno, pues tienes que generar tantas fuerzas supinadoras que hay que ir poco a poco. Entonces, yo soy partidario de darle una primera inversión al molde en la plantilla, pero posteriormente en las visitas en las que viene el paciente voy invirtiendo esa plantilla de forma extrínseca, pues paulatinamente. Antes tenía mucho miedo de poner subcapitales de primer metatarsiano y demás, y cada vez pues vamos invirtiendo un poquillo más también en antepié, al final. Qué bueno. Y bueno, esta pregunta que te voy a hacer viene más o menos relacionada con lo que estábamos hablando, ¿no? La importancia que tiene el seguimiento del paciente hasta la definitiva adaptación, ¿no? Que es lo que acabas de comentar. Claro. Sí, además te decía que cito al paciente al mes y medio, esté bien o no esté bien. Porque hay mucha gente, bueno, a ver, si ellos llaman por teléfono, oye, mira, estoy muy liado, no tengo tiempo, no puedo ir, pero es que estoy fenomenal, no tengo ningún dolor, oye, pues no vengas, ¿no? Pero el que puede venir, que venga. Y además de aprender de nuestros errores, yo llevo 20 años en esto y sigo aprendiendo todos los días en la consulta. Porque esto no es sota, caballo y rey, como podemos entender. Entonces, eso me sirve a mí en los pacientes en los que yo he tenido mucho éxito, que ha sido, bueno, pues hay pacientes que te dicen que ha sido hasta milagroso. Oye, pues a mí me interesa saber que esos pacientes en los que he resuelto todos los síntomas y han ido muy bien, pues yo los reevalúo, miro y aprendo por qué en este paciente ha ido tan bien y en el paciente que yo estimaba que era similar, pues no ha ido tan bien, ¿no? Qué bueno. Es una forma bueno. de aprendizaje. Al final, nuestra profesión lamentablemente estamos solos. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con compañeros, ¿no? Pero la mayoría de los podólogos, pues, nos podemos perpetuar en los errores porque no tenemos un compañero al lado que nos diga, oye, mira, que esto lo estás haciendo mal, ¿no? Y la autocrítica, pues, o tienes la cabeza muy bien asentada o es muy complicado hacerse uno mismo autocrítica. Y la autocrítica que nos podemos hacer al final es con nuestros pacientes, de reevaluar nuestros propios tratamientos y decir, oye, esto ha ido bien por esto, esto ha ido mal por esto. Y yo muchas veces en la revisión del mes digo, normal que te duela, si es que soy un cafre. Soy un cafre o he tenido un mal día o he tenido mucha prisa al ponerte este tratamiento y no he hecho las cosas bien, ¿no? Y bueno. Sí, es verdad, lo hablaba con Ángel, Sí. que es verdad que hay que, en el sentido de que no hay que confiarse. Hay veces que vemos mucha fascitis, ¿no? Ahora te voy a hacer una preguntilla, quiero ver tu punto de vista. Vemos muchas fasciopatías, ¿no? Vemos tibiales, senos, bueno, patología mecánica, ¿no? Y hay veces que dices, ¡buah! Pues este es igual que el que ha llegado hace 2 días, ¿no? Y hay veces que por X motivos, prisas y demás, se infravalora un poco, ¿no? Levemente la patología de ese paciente, ¿no? Confiamos en nosotros tanto que hay veces que no vemos pequeños detalles que luego se manifiestan en las revisiones, ¿no? Es decir, cuidado con infravalorar siempre al paciente, como tú dices, siempre hay que aprender tanto de los errores como de los éxitos, ¿no? En ese sentido. Una cosa, Juanma, la fasciopatía plantar, que es el caballo de batalla, ¿no? La puñetera, permíteme la expresión, la puñetera fascitis, que hay veces que tú, ¿cuál es tu prisma terapéutico? ¿Cómo manejas tú las fasciopatías? Con Ángela hablábamos de las que tienen más componente tensil, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, más componente compresivo, las mixtas, ¿no? ¿Tú cuál sería tu protocolo, tu ABC para tratar una fasciopatía plantar? ¿Qué consejos nos darías tú? ¿Qué aportas tú a esto? Bueno, es un tema muy complicado, como has dicho, pero voy a intentar resumir básicamente las cosas en las que yo más me fijo en la exploración. La primera es el punto de localización del dolor, ¿no? Todos sabemos que al final todas las fascitis son mezcla entre compresiva y tensional. Y lo que yo intento siempre es saber qué componente pesa más sobre el otro. Hay
algunas que son más compresivas y entonces son aquellos pacientes que normalmente en la entrevista nos han dicho que con una talonera de silicona han mejorado. Si con una talonera de silicona han empeorado, pues ya nos tenemos que pensar que puede irse más hacia el tema tensil, ¿no? Entonces, la localización del dolor para mí es muy, muy importante. Yo palpo el tubérculo medial del calcáneo y si el dolor está en hueso, en tubérculo medial del calcáneo, considero que es bastante compresivo el asunto. Sigo palpando la inserción de la fascia y hasta prácticamente la cabeza del primer metatarsiano para localizar otros puntos dolorosos y si el punto que más duele es el tubérculo medial del calcáneo, yo lo clasifico como fascitis compresiva, ¿vale? Entonces, el tratamiento que empleo para este tipo de pacientes son unas ortesis de EVA de media alta densidad, el arco, y fenestración en el talón. Entonces, ahí me he ido al lado oscuro de la goma EVA con lo que yo he sido. Con lo que tú has sido. Con lo que yo he sido, al final dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Sí, pues en ese tipo de pacientes sí que utilizo... Totalmente de acuerdo, ¿eh? Con fenestración es muy importante que el arco aguante. Una cosa es que sea una ortesis de goma EVA y otra cosa es que el arco sea muy blandito. No es blandito, estoy hablando de media densidad y además muchas veces la refuerzo por debajo con alta densidad, con EVA de alta densidad, de tal forma que el arco es potente y no tiene tanto que envidiar a una ortesis de polipropileno. Y bueno, pues si la fascitis está más distal a este punto de tubérculo medial del calcáneo, empiezo a considerar que puede ser tensil, ¿vale? Si puede ser tensil, lo que hago, además de cogerle el molde en esa consulta, es hacerle un vendaje tipo low-dye tape, y el vendaje me sirve también como arma diagnóstica para, si con el vendaje solo y sin taloneras ni nada ha mejorado sustancialmente, pues quiere decir que los tiros van por ahí, ¿no? Qué bueno. En fascitis tensionales, por ejemplo, no le hago a los que son compresivos, no les suelo hacer vendaje, tipo lo de que seguramente le vendría bien, pero no le suelo hacer vendaje. Lo que sí que le pongo es una talonera. Si no han empleado ellos talonera de silicona, pues les doy unas taloneras de porón que tengo preparadas, pues para ir quitando inflamación en el tubérculo medial del calcáneo. Y en las fascitis compresivas es donde normalmente utilizo pues más cuñas pronadoras de antepié. En las fascitis tensionales son en las que más uso cuñas pronadoras de antepié, que previamente chequeo en la exploración en carga estática. A mí me gusta, bueno, pues a la hora de quitar tensión a las estructuras, pues ver cómo afectan las distintas piezas en ese paciente en concreto, ¿vale? Porque a unos pacientes les van muy bien las cuñas pronadoras de antepié y a otros pacientes les van muy bien las taloneras. Pues esto, además de por otros valores que nos pueda guiar la exploración biomecánica, yo lo chequeo palpando directamente la fascia en la exploración biomecánica con cuña pronadora de antepié, con cuña supinadora de retropié, con talonera posterior, y voy palpando los cambios tensiles en la fascia que se pueden palpar perfectamente, ¿no? Y en función de eso, pues me guía si voy a poner, bueno, pues más cuñas pronadoras o no. Y en este aspecto, pues sí que suelo utilizar polipropileno, normalmente de 3 o de 4 milímetros. Y una cosa que ya casi hago siempre por sistema, en aquellos que tienen un arco elevado, pues es una adición fascial. Porque el polipropileno, pues es al final el problema que te puede dar es que justo en la fase de despegue, cuando la fascia se tensa, esté chocando con el polipropileno y lo que te ha mejorado la plantilla en la fase de apoyo medio, digamos que desmejora o irrita la fascia en la fase de despegue digital. Entonces, es una pieza que ya ha incluido la adición fascial, pues como prácticamente como norma en las tensiles, ¿no? En las fascitis tensiles. Este es un poco el resumen que puedo hacer del mundo de la fascitis en 3 minutos. Claro, a ver, muy didáctico y al grano. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que el low-dye tape sí que nos puede indicar cuando hacemos vendajes, ¿no? Si la fuerza deformante que predomina es el estrés tensil, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que la mayoría de los pacientes van de lujo, ¿no? Con el Loda-ITEV, ¿no? Con el vendaje, ¿no? Yo cuando pongo el Loda-ITEV, ¿sabéis lo que hago? Le pongo un vendaje de Tensoplast, Ujú. desde el antepié hasta supramaleolar, como si fuera una tobillera, Sí, ¿vale? No muy apretadito, ¿no? Simplemente para tapar el Loda-ITEV y que dure más. Y luego me he dado cuenta de una cosa, y es que como ferulizas un poquito, porque le pones el vendaje y no puede hacer ese segundo rocker, sí, el estrés tensil de la fascia vía gastrosóleo sí. disminuye al desaparecer el segundo rocker, ¿no? Ujú. Me ha ido también bien esa pequeña modificación. Sí, sí, sí. Pues Juanma, Les no llamo te quiero robar. spinning, e incluso Dime, ayuda en dime. supinación si es necesario, que la cuña supinadora le ayuda, eso le llamo estribo yo y tiro más de la parte medial para supinarle con ese ventaje y le va muy bien. Tanto es así que el paciente cuando viene a llevarse las plantillas te dice, pero no me vas a poner vendaje. Sí, sí, es Hombre, verdad. y se lo Es tienes que verdad, es poner, verdad. se lo tienes que poner muchas veces. Pues Juanma, no te voy a robar más tiempo. Me gustaría seguir hablando contigo, pero Bueno, te pediré ayuda, ¿eh? Y te llamaré para hacerte unas cosillas, ¿vale? Otras entrevistas o tocar otros temas, ¿vale? sí, a ver si no Esto, pasa tanto tiempo esta vez en vernos, exacto, hombre. que A no ver si... pase tanto tiempo. Pero mira, cuando David y yo, cuando mi socio y yo decidimos en este confinamiento, ¿no? Dijimos, ostras, vamos a hacer algo, ¿no? Y me dijo, tío, ¿por qué no entrevistas tú a compañeros y le damos valor también a la profesión, ¿no? Tu argumento ahora lo vamos a traducir Ujú. al inglés, tu entrevista, y la maqueteamos, la editamos y, con tu permiso, obviamente, la colgamos en las redes sociales para que se... Muy bien. Y esto es aportar un poquito de valor y de ayuda a los compañeros para que tengan diferentes prismas de vista, ¿no? Puntos de vista de una misma patología o Claro. de lo que es la práctica, ¿no? En este sentido, Juanma, tío, muchísimas gracias por colaborar, por tu tiempo, por estar ahí y por deleitarnos con estas perlas que has dicho que son muy, muy valiosas. Nada, déjame que les dé un abrazo a los compañeros, que estamos todos pasando unos momentos un poco chungos, primero por la cuarentena y luego porque la mayoría hemos tenido que cerrar las consultas y por el agobio tanto económico como humano, ¿no? que supone esto. Y darles mucho ánimo porque de esto vamos a salir todos juntos y bueno, vamos a conseguir poner al mundo de pie entre todos, ¿no? Pongamos al mundo de pie. Exacto. Pues lo dicho, Juanma, Venga, estamos en contacto. Te mando un abrazo muy grande. un abrazo. Gracias por todo y cuídate, cuidaros.